para que ustedes estén tranquilos, tienen de las 9 a las 10:20 para hacer la actividad y después se van a las 2. Y el día 4 hacemos la actividad formal, ¿sí? ¿Les parece? Ya. Sí. Entonces, alguien que mande el WhatsApp, ese acuerdo, para que estemos acá. ¿Sí? Y ahí separamos un poquito de agua. Ya. Ay, ¿por qué salió? ¿Le salió mal ese así como necesita, weón? Ya, entonces, fíjense. Habíamos calculado. No te queréis reír, no te queréis reír. Ya. ¿Sí? Pero te salió bueno. Perdóname. Pero, ¿cuándo dijo eso? Entonces, fíjense, voy a. ¿Al 27? 27 teorías. Perdón, 27 teóricas y el 4 el del caso. Ya tendrían ustedes 3 horas para hacer la prueba. Que es un tiempo bastante más. O sea, es sobrado, pero igual, para estar más tranquilo. Ya, miren, estamos evaluando la falla. Perdón, ¿sí? 27 y la 27 la semana siguiente, en caso. Perdón, duda. No, estamos en 4, ¿eh? Entonces, fíjense, estamos haciendo una falla en las barras del MI para falla monofásica y por tanto hemos calculado la I0A y la I1A. Ubiquémosla, por favor. Fíjense, ¿dónde está? Aquí estaría la I0A y aquí estaría la I1A. Hemos calculado la corriente de secuencia positiva del lado izquierdo al punto de falla. Hemos calculado la corriente de secuencia 0 a la izquierda del punto de falla. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo acá, fíjense que calculadas las corrientes, ahora lo que yo debo ir viendo es cuáles son las corrientes de secuencia asociadas a cada red. Entonces, ahora A, B, C, C. B, y en el D ahora. D, corrientes de secuencia y fase en relés. Este paso es distinto, si ustedes se dan cuenta, antes, este paso, ¿cuál era? Las corrientes que veían ser los TC. Ahora aquí hay un leve cambio. Hemos cambiado un poco la hoja de ruta. Y fíjense, partimos por cuál. Normalmente uno comienza con el relé que está más cerca de la frente. En este caso, hacemos de 1 análisis en relé R3. Voy a partir, insisto, por el relé que está más cerca del punto de falla. ¿Y qué digo ahora? ¿Cuáles son las corrientes de secuencia 0, 1 y 2 que están pasando? Profe, ¿no es el relé 2? El relé. Perdón, relé 2. Tiene razón, era 2. Entonces yo digo, ¿cuáles son las corrientes de secuencia que están pasando por el relé 2? Fíjense, yo calculé la I1A. Y por tanto, si yo veo circuitalmente hablando, ¿qué corriente estaría pasando entonces por la protección 2? La I1A. ¿Se dan cuenta? I1A. ¿Qué pasa con el relé 2 acá? Yo calculé esa corriente, la I0A. Pero ¿cómo está el circuito acá? 0. Está abierto, por tanto, ¿cuál es la corriente de secuencia del relé 2? 0. 0. Está el circuito abierto. Por tanto, en la secuencia 0 vale 0, en la secuencia positiva vale I1A 0,4810, pero resulta que aquí me dio 0. Cada vez que la corriente secuencia 0 me dé 0, me debo poner en alerta. Porque si ese 0
es porque hay un transformador de por medio, debo incorporar el desfase. ¿Sí? Por tanto, notemos, es cero la secuencia cero del alrededor, porque respecto del punto de falla hay un transformador entre medio. Sí, está el transformador T2. Está conectado aquí. Y por tanto, de acuerdo a esto, dado trafo T2, ¿qué conexión tiene el trafo T2? Estrella aterrizada, pero... Fíjense, primario en delta, secundario en estrella aterrizada. Delta, estrella aterrizada. Ahora, ¿dónde calculamos nosotros la corriente? Esta I1A. ¿En qué lado la calculamos? En la barra, ¿sí? ¿Y la barra en qué lado está? En el lado de la estrella. ¿Sí? Calculamos aquí. Aquí calculamos. Calculamos en el lado de la estrella. ¿Y el relé? ¿Dónde está? ¿En qué lado está? En el lado de la delta. Por tanto, debo pasar esta corriente I1A de la estrella aterrizada a la delta. Cuando paso de estrella aterrizada a delta, en la secuencia positiva sumo 30 grados, en la secuencia negativa resto 30. Y por tanto, de aquí se establece entonces que I0, I1, I2 del relé 2, dada esta situación, es 0,4810 con ángulo de más 30, 0,4810 con ángulo de menos 30. Y aquí tenemos un elemento, ¿cierto?, que hay que tener presente. Insisto, cada vez que la corriente de secuencia 0 asociada a una protección me dé 0, me debo preocupar. Es una alerta. Si es 0 porque estoy en presencia de un trafo, entonces debo incorporar el desfase. Solo si es 0. ¿Ah? Solo si es 0. Solo si es 0. Si no es 0, es porque no hay desfase. Porque no hay trafo que origine la apertura. Fíjense, ¿qué es lo que hizo la apertura? ¿Qué es lo que hizo el trafo en la secuencia 0? Nos metió este espacio. Y por tanto, al estar el trafo de esta estrella aterrizado, al haber 0 acá, lo que me recuerda en consecuencia es que estamos en presencia, ¿cierto?, de este desfase. Luego, dicho esto, aquí por favor lo voy a hacer. Esto ya lo hicimos la clase pasada, lo voy a hacer de nuevo. Fíjense, esta va a ser casi la última vez que la vamos a hacer. Después vamos a ubicarlo a la bestia. Luego, I sub A, I sub B, I sub C. ¿Cómo pasa una corriente de secuencia a una corriente real? Multiplico por F a la menos 1. Será 1/3 de 1, 1, 1, 1A cuadrado, 1A cuadrado A, por las corrientes reales, por las corrientes de secuencia, que es 0, 0,4813, 10, con ángulo de más 30, y 0,4810 con ángulo de menos 30. Aquí, por favor, tengo los cálculos por unidad. ¿Cómo paso de un valor por unidad a un valor real? Multiplicar por la base. Multiplico por la corriente base. ¿De cuál zona? La zona donde está la protección, que es la zona 2. 1347. 1347,06. Y por la relación del TC, 5 sobre 1506, porque es el factor 15. Perdón, 1506 por 5 sobre. ¿Cuál es el transformador de corriente de la protección? 2, 4, 7.
Ahora, todo este producto lo elaboramos, incluso hicimos el cálculo general, pusimos 0 y más 30 menos 30. Y por tanto esto me queda I sub A, I sub B, I sub C será igual a raíz de 3, 0 menos raíz de 3 por 0,4810 por 0,4810 por 1347 1506 por 5 sobre 400. Entonces, ¿qué momento aparecieron las raíces? ¿Y cuánto me da, por favor, raíz de 3 por 0,4810? ¿Cuánto me daría raíz de 3? ¿Eso es para pasar la monofásica? ¿Ah? ¿Es para pasar la monofásica en la raíz de 3 o no? Sí, lo que pasa es que si usted desarrolla esto lo hicimos en la clase pasada. Sí. Si yo desarrollo esto, me da el resultado en la fase A, raíz de 3 por el valor de la corriente. En la fase B da 0 y en la fase C da menos de raíz de 3. Columna por Esta es fila por columna. fila por columna, eso. Ahora esto yo necesito por favor que lo repasen, que lo hagan. Porque, no, en la prueba no nos podemos dar el lujo de hacer esos cálculos así en forma... Ahora si a usted le acomoda, bueno, háganlo. Pero la idea es tratar, digamos, de ir generando, ¿cierto?, esta suerte de utilización de estas reglas que ya las hemos visto en clase. Hicimos la clase para 30 y para 60. ¿No? Y les dije, háganlo para 90, para 120, porque son resultados distintos. ¿Cuánto me daría esto, por favor? Se me hace el cálculo. Raíz de 3 por 0,4810 por 1347,1506 y por 5 partido por 400. ¿Ah? 14 punto... Raíz de 3 por... Raíz de 3 por 0,4810 Ya. por 1347,1506 por 5 partido por 400. 14.02 14,02. no. 0 menos 14,02. Ah, no, en ese caso 0.3, le voy a dar con 4, 0.3. 14,023, sí. 0,3. 0,3. Y fíjense, este es un momento sublime. Ya ustedes pueden ahora calcular la corriente que ve un relé a una falla en una fase. Y por tanto, este es un aspecto que significa un avance. Esto significa un avance significativo en el ámbito de nuestra especialidad. Tenemos entonces el cálculo. ¿Dudas, por favor, este cálculo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, se me fue donde salió el signo negativo. Que arriba Bueno. es positivo, abajo es negativo. Claro, Al lo que pasa es final. que hagamos una ayuda de nuevo. Secuencia. Hagamos una ayuda. La secuencia negativa. Es por el ángulo que es negativo. Nubecita. I sub A, I sub B, I sub C. Por favor, yo los invito a esto a hacerlo. Háganlo, por favor. Si ustedes lo hacen y después le aparece en la prueba, es mucho más expedito el cálculo. Pero si es primero que tienen que hacerlo, probablemente les va a costar más. 1, 1, 1, 1 A cuadrado, 1 A cuadrado A. ¿Cuánto es la corriente secuencia 0? 0. ¿Vale? 0. Por el tramo La secuencia positiva. Fíjense, el valor de la trifásica. de la corriente de secuencia positiva y negativa es el mismo. La única diferencia es el ángulo. 30 y menos 30. Por tanto, aquí será I con ángulo de 30 y con ángulo de menos 30. Eso es lo que tengo. Donde I en este caso vale 0,48, 10. Pero este sería el caso general. Si uno desarrolla esto, chas, esto da 2i coseno de 30, 0 menos 2i coseno de 30.
desarrollando. Y resulta que esto es lo mismo. 2 coseno 30, coseno 30 raíz de 3 medio. Raíz de 3 medio por 2 me da raíz de 3. Y por tanto aquí me queda raíz de 3 por i 0 menos raíz de 3 por i. Por tanto, el signo positivo y negativo viene del desarrollo de esto. Pero lo importante es que por favor háganlo. Háganlo con 30, con 60, con 90, con 120, para que adquieran esa fluidez de cambio. ¿Sí? Ya, respondí la consulta. Sí. Entonces tenemos, fíjense, el cálculo de este era R2, relé R2. Vámonos ahora al relé R1. El R1. Siguiendo el mismo orden para la falla trifásica. Entonces aquí sería de 2. De 2 sería análisis de relé R1. ¿Qué es lo que debo calcular? Las corrientes de secuencia que ve el relé. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, tengo I0, I1 y 2. Este lo vamos a hacer a los Fonsi, pasito a pasito. ¿Cuál es la corriente secuencia 0 que ve el relé 1? Secuencia 0, fíjense. Si hay secuencia 0 aquí, ¿este o no? ¿Cuál es este entonces? ¿Qué secuencia 0 es este? 0. Si aquí está abierto. 0. 0. Está abierto, 0. ¿Qué corriente ve la protección 1? Si esta es la I1A, ¿ve la misma I1A? ¿Ve la misma? No, por tanto aquí tengo, por este lado tengo una I sub A, I sub 1A, primo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué corriente ve? El relé 1 ve I sub 1A primo. Le estoy poniendo la expresión primero. ¿Cómo es la secuencia negativa y positiva? Igual, por tanto aquí estará I1A primo. Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto vale la I sub 1A prima? ¿Ya calculamos delante? La magnitud será la I1A, la total, por el divisor de corriente. ¿Cuál sería el divisor de corriente? Acá. La opuesta. 2,1115 dividido por 2,1115 más 0,2859. ¿Sí? Pero eso ya lo hicimos. Ya lo hicimos ya. Sí. Por eso que hay que guardar los divisores. Ya lo hicimos. Aquí está. Aquí está. Cuando hicimos falla trifásica, ya hicimos. Ahora alguien puede hacerlo o no. No hay problema. Pero más veces las que yo quisiera, he visto 2 divisores de corriente hacerlo, todo resultado distinto. Entonces aquí, si hay cosas que ya están hechas, mejor no, ¿para qué repetirlas? Ahora, por favor, esta es una opción. Y por tanto, de acuerdo a esto, me da 0,8807. Y por tanto, esto me daría I1A. Aquí está la I1A. 0,4810. Por tanto, será 0,4810 por el factor del divisor 0,8807. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 0,4236. 0,4236. Por tanto, tenemos la magnitud. Tenemos la magnitud. La tenemos. ¿Qué nos falta ahora? Ver el ángulo. Y el ángulo, ¿quién lo define? Los transformadores de poder que tengamos en la área. Entonces, fíjense, como aquí tengo 0, ¿debo preocuparme del ángulo? Si aquí hubiese habido un valor, no. Pero aquí hay un 0, desafortunadamente. Luego, de acuerdo a esto, y 0, y 1, y 2, será igual 0
Después 0,4236, 0,4236. Ahora, ¿cuál ángulo? El ángulo va a estar definido por los transformadores de poder que me encuentren en el camino. Fíjense, yo conozco la corriente aquí. Aquí tengo la corriente. Y quiero llegar aquí. Por tanto, fíjense, ¿qué camino debo seguir para llegar del punto de falla a la protección? 60 grados. Por aquí. ¿Me siguen? Por tanto, ¿por cuántos trafos paso? Por 2, 60 grados. Entonces aquí me voy al diagrama lineal, a la red, porque esa información no la tengo. Fíjense, cuando paso por T2, ¿qué pasa con la secuencia positiva? Paso de estrella a delta, 30 grados. Pero después paso por T1, delta estrella, paso de la estrella a la delta. Por tanto, ¿por cuántos transformadores paso? Por 2. Cada uno me incorpora 30 grados. Por tanto, ¿qué ángulo será ese? 60 60. y menos 60. 60 en el caso de la secuencia positiva, menos 60 en la secuencia. Entonces aquí, fíjense, el elemento probablemente diferenciador con el cálculo que habíamos hecho hasta ahora, es que claro, antes nos preocupábamos solamente de las magnitudes, pero aquí, en el caso, ¿cierto?, de las protecciones, debo preocuparme también del desfase que se presenta cuando yo tengo transformadores de distinta conexión. Si los transformadores hubiesen sido estrella aterrizado, o delta, ahí no hay desfase, intencionado por mí. Pero aquí está el tema. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuánto valdría entonces I sub A, I sub B, I sub C? Aplicando fuerte quieto. Esto lo hicimos la clase pasada, con 60 grados, creo que lo hicimos. ¿No? ¿Lo hicimos? Hagámoslo. Hagámoslo con 60. Tengo I sub A, I sub B, I sub C será un tercio de 1 A cuadrado, 1 A cuadrado A por, fíjense la forma de lo que tenemos que trabajar. 0 magnitud 60, magnitud menos 60. Por tanto, aquí ponemos el caso general. 0 y ángulo de 60 y ángulo de menos 60. Y por tanto, aquí ¿qué hacemos? Fila por columna. Por tanto, si desarrollamos, esto me da un tercio de, fíjense, 1 por 0, 0. 1 por I60, I60. 1 por I menos 60, I menos 60. Por tanto, aquí me quedaría I ángulo de 60 más I con ángulo de menos 60. Ahí tendría el primer término. Segundo, 1 por 0, 0. A es 120. 120 más 60 me da 180. Acuérdense que cuando yo multiplico dos polares, se multiplican los módulos, se suman las fases. Como aquí tengo 120 con 60, me da 180. 240. 240 lo mismo que menos 120. Menos 120 que con menos 60, me da menos 180. Tercera fila, 1 por 0, 0. Menos 120 a cuadrado 240 o menos 120. Menos 120 más 60 me da menos 60. Más A, 120. 120 menos 60. 60. 120 menos 60, 60. ¿Cómo es la corriente en la fase A y en la fase B? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Son iguales. Son iguales. Entonces
ya se me da un tal. Bueno, pero desarrollemos. Y por tanto me da I sub A, I sub B, I sub C será igual a. Voy a poner aquí. Voy a hacer aquí. M ángulo phi es igual a M coseno de phi más J M seno de phi. Esa es la forma para pasar de un polar a un rectangular. Por tanto, aquí sería I coseno de 60 más J I seno de 60. El I 60, el primero, I coseno más J I seno, aplicando la regla que está aquí. Después, dice I menos 60. Por tanto, será más I coseno de menos 60 más J I seno de menos 60. Estoy aplicando el desarrollo de la transformación de polar a rectangular. Y ahí tengo la primera. ¿Cómo sería la segunda? I coseno de 180 más JI seno de 180 más I coseno de menos 180 más JI seno de menos 180. Y en la última, I coseno de menos 60 más JI seno de menos 60 más I coseno de 60 más JI seno de 60. Y ahí tengo el desarrollo. Este desarrollo, ¿cómo lo hice? Pasando de la forma polar a la rectangular, empleando esta expresión. Ahora, veamos. El coseno es un ángulo par. Significa que el coseno de más 60 o menos 60 es el mismo. No acá. El seno impar. Seno de 60, pero seno de menos 60 es menos seno de 60. El negativo del seno sale afuera. Y por tanto, ¿qué vemos acá? Que este se cancela con este. Y estos dos se suman. Y por tanto me queda arriba 2i coseno de 60. Acá abajo, fíjense, lo mismo. 2i coseno de 60. Donde tengo el tema en la del medio. ¿Cuánto vale el coseno de 180? ¿Ah? ¿Cuánto me da? Fíjense, coseno 180. 180, ¿cuánto me da el coseno? ¿Ah? Menos 1. ¿Coseno de cuánto? ¿Coseno de 180? Menos 1. ¿Ah? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Coseno de 180, menos 1. Coseno de menos 180, menos 1. Son iguales. Par. ¿Seno de 180? ¿Cuánto da? 1. ¿Cuánto Ah, es? perdón, es cero. 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 Por tanto, da menos. Ahora, ¿cuánto da el coseno 60? Por favor. 0,5. Ah. Un medio 0,5. Un medio, ¿sí? Sí, esto es maravilloso. Miren, fíjense. 2, perdón, coseno 60 un medio. 1. Con el 2 se van y me quedan. Y menos doy y. Ahora, ¿qué es lo importante, por favor? Si la secuencia 0 es 0, siempre I sub A más I sub B más I sub C tiene que ser 0. Fíjense acá. Aquí la secuencia 0 nos dio 0. Secuencia 0, 0. ¿Cuánto suma la corriente de I sub A más I sub B más I sub C? 0. Ahora,
Y aquí está el incordio, ¿ves? Este es el incordio que a nosotros nos origina conflicto. Fíjense, aquí, ¿dónde estaba la corriente máxima? ¿En la fase A o en la fase C? Si yo tomo el valor absoluto, magnitud. El relé lo que recibe, 14 amperios. ¿En la fase A o en la fase C? Falla monofásica, estamos viendo, falla monofásica. En la fase A, por tanto, uno lo que intuitivamente debería esperar es que la corriente más alta fuera en la fase A. Aquí se cumple. Pero allá, ¿dónde está la corriente de falla más alta? La magnitud más alta es la fase B. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque los transformadores al originar de fase cambian la forma en la que se acomodan las corrientes. Por tanto, aprendizaje de esto, no siempre la corriente más alta es en la fase A. Va a depender de dónde yo esté evaluando. Y por tanto, como no sé eso, estoy obligado a calcular esto. Ahora aquí, por favor, recordemos, esta es la corriente que le entra al relé. Y el relé va a actuar con la corriente más alta. Esa es la que va a gatillar primero su carrera para dar orden de apertura. Y por tanto aquí, ¿qué pasa si yo siempre aplico la regla de la fase A? Aquí estamos. Por eso es que es importante el tema en la falla desequilibrada de revisar. Aquí está, por ejemplo, el caso de, hicimos el caso de 30, 60. ¿Qué pasa si se han habido 3 transformadores? Uno en cada seguidor. Aquí habría dado 9. Y si hay 4, habría dado 120. Entonces aquí el tema, ahora, por favor, ¿y qué pasa si ahora el desfase no es 30, sino que menos 30 y más 30? Entonces aquí hay varias opciones que se pueden dar, pero siempre son múltiplos de 30. 30, 60, 90, porque estamos asumiendo el desfase natural, no el desfase intencional que yo le podría incorporar. Acuérdense que yo puedo manejar el transformador y le puedo incorporar un desfase de 15 grados. Es cuestión de moverme con los rebanados. Eso depende del tipo de conexión. Es conexión. Entonces nosotros acá estamos haciendo, oye, franco, tranquilo, directo. No estamos poniendo ninguna conexión intencional. Solamente las que da la propia conexión del transformador. ¿Sí? ¿Ustedes saben? No, la pregunta es, ¿desequilibrado se refiere entonces a la falla monofásica? Desequilibrado significa que toda condición en la cual las corrientes de fase no son iguales. Y aquí, por ejemplo, fíjate, esta es una condición desequilibrada, porque el comportamiento de una fase no es igual al otro. Y lo mismo hace allá. Por eso es que se habla de falla desequilibrada, porque el comportamiento de corriente en una fase es distinto de la otra. O sea, la condición de carga desequilibrada es otra entonces. Es otra cosa. La carga desequilibrada significa una condición normal, un régimen normal. Aquí estamos hablando de una evaluación en falla, en cortocircuito. Ahora, frente a carga desequilibrada, uno tiene un plan, ¿sí? La solución está clara, reubicar las cargas, para acomodar, digamos, y que se distribuyan razonablemente bien. Ahora, hay que ser cuidadosos así, porque uno tiende a pensar de que si uno distribuye correctamente las cargas monofásicas y las distribuye en las 3 fases, y está relativamente parejo, la corriente de la fase A, la corriente de la fase B, la C, fueran iguales. Y ese es el tema que, por favor, yo hago un tremendo trabajo en régimen normal, hago una distribución de circuito para que la corriente de la fase A sea 68 amperes, aquí de 70 y aquí me dé 69. Genial, tengo un circuito equilibrado. Pero por favor, si luego la corriente en neutro puede ser 120 amperes. Porque una cosa es, me estoy yendo a otro lado, una cosa es que las corrientes sean equilibradas, pero en régimen senoidal. Si yo la sumo, la corriente por el neutro me da 0. ¿Sí? ¿Se entiende? 3 corrientes iguales, A, B, C, desfasar 120 grados, el neutro es 1. Pero si estas corrientes son asociadas a cargas estáticas, computadores, impresoras, todo equipo que tenga una fuente de poder, aquí tengo una tercera armónica. Y por tanto, estos 68 de 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz. Si veo la corriente, si mido la corriente, 120 amperes, y quiero, si mido la frecuencia,
150. Y por tanto, el tema equilibrado está bien. El equilibrado lo que trata de hacer es que el comportamiento de las fases sea el mismo. Pero cuidado, eso no significa que la corriente por el neutro sea. Todo lo contrario, la corriente por el neutro puede ser más grande, se puede amplificar. De hecho, si ustedes me obligan, profe, ¿cuál es la relación? 3. ¿Cuál es la corriente por el neutro? Ya lo vimos en falla. 3 y 0. Por tanto, ¿cuál sería la corriente más alta de esta corriente? 210. Hasta ahí por ahí. 3 veces la corriente de fase. ¿Esos son los triples? ¿Ah? ¿Son los triples? ¿Perdón? ¿Los triples? Claro, aquí podríamos tener una corriente de amperes que podría llegar a 3 veces la corriente de fase, asumiéndose una componente de tercera armónica significativa. Entonces acá el tema es que cuando hablamos de condiciones equilibradas, aquí no tenemos nosotros el beneficio, como teníamos antes, de que si nosotros hacíamos un esfuerzo y tratábamos de equilibrar las cargas, íbamos a tener el ahorro del conductor del neutro. Aquí todo lo contrario, la corriente, el cable del neutro tiene que ser más grande incluso que el conductor de fase para aguantar esa corriente. Eso pasaría solamente, disculpe, eso solamente sería lo que dice del neutro, cuando el circuito tiene desequilibrio, digamos, natural. ¿Cuál tiene? Cuando tiene desequilibrio natural. Claro, Claro. desequilibrio, claro. El tema es que cuando yo hablo de carga equilibrada, estoy hablando de régimen normal, no hay falla. Y ahí lo que uno esperaría, o lo que uno busca, es que las corrientes de las 3 fases sean iguales o similares. Pero lo que yo quiero que ustedes no olviden es que no porque las corrientes de fase sean iguales o similares, la corriente por el neutro es cero. Eso solamente es verdad en régimen semiidal. Pero las instalaciones actualmente no son semiidales. Eso sería si tuviera alguna resistencia. Por ejemplo, y aún así, porque si esa resistencia tiene un control, si hay un controlador, digamos, térmico de la resistencia que le mete un semiconductor de por medio, bueno, dejó de ser lineal. Entonces acá el tema, insisto, una cosa, el concepto de equilibrado apunta a esto, y también nosotros hablamos de falla equilibrada, la falla trifásica, porque en la falla trifásica, ahí las corrientes de las 3 fases son iguales, de fase 120 grados. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de estas fallas como fallas desequilibradas? Porque el comportamiento de una fase no es el mismo. Y acá lo que nos interesa a la hora de las protecciones es identificar la corriente más alta, porque esa corriente es la que va a gatillar primero la operación de la protección. La protección, el relé, ve las 3 corrientes, A, B, C. Pero ¿cuál es la que a él lo mueve? La corriente más alta. Y por tanto, lo que estamos viendo en este caso, con este ejercicio, es que, claro, la corriente, por favor, la corriente más alta no necesariamente aparece en la fase. Va a depender del desfase que incorpore la transformación. En este caso, ¿qué tendríamos que decir? Volviendo al ejercicio, ¿cuánto sería aquí la I sub A, la I sub B? Fíjense, ¿cuánto va en la fase A? I 0,4236. ¿Cuánto va en la fase C? La misma, 0,4236. ¿Cuánto va en la fase del medio? El doble. ¿Cuánto va 2 por 0,42? Pero ahí es negativo. 0,48. Menos 0,988. 0,8. 8472. Ah, 8472. 8472. Es un por 1. Ahora, recordemos por favor que la protección, claro, si yo tengo habilitada la direccional, puede que interprete el signo positivo o negativo. Pero independiente de eso, la unidad de tiempo, la unidad de sobrecorriente, lo que hace es tomar el valor ¿sí? Y por tanto aquí, ¿cuál es la corriente que gatillaría la protección? La corriente en la fase B. Porque es la más alta. ¿Sí? Ahora, esta corriente está en por unidad. ¿Qué debemos hacer ahora? En la zona. Multiplicamos por la corriente base, en este caso 1 por 5 sobre la relación del TC, 306. R1 que es 306. 300, 5 no 100, 300.
Y esto me da, por favor, si me hacen el cálculo de esto. Sería 306,1705 por 0,42. ¿Cuánto me da el valor de aquí arriba, por favor? 2.1616. 306.1706. A mí me dio 2.1616. ¿Cuánto? 2.1616. 2,18. 2,18. Aquí sería 2,18 y aquí sería 4,36. ¿Sí? Negativo. Ahí tendríamos las corrientes que recibieron. ¿Sí? Eso da. Ahí lo verificamos, por favor. A mí me dio 2.16, pero. 2 puntos. ¿El número 18? ¿Qué es una consulta? Es IB1, ¿cierto? La corriente base 1, porque la protección 1 está en la zona 1. ¿Usaste 42.16? Y después por A ver, ¿cuánto le dio? 0.1706 por 5 por 7. Ah, que tú hiciste 4263. Y yo quise, yo me equivoqué. 42. No, 4236. ¿Tablo? Ya, a ver. ¿Tablo, Dani? Sí, 4236. 2.17. ¿Ahí sí? Sí, 2.16. ¿Está? 16, 16, 15, 16. 16 está bien. 16. 16, 16. 4,32. Y 16. Sí. Ya hemos calculado la corriente del relé 2. Nos falta ahora el relé 3 y 4. Ahora aquí, por favor, tengo que lamentablemente borrar. Voy a borrar esta parte que está acá. Por favor. Está muy buena. Está linda. Es un motivo de una alegría. Ya, ¿leamos? Ya. Entonces, ya, entonces fíjense, vámonos ahora, estábamos en el punto de 1, de 2, vámonos al de 3, punto de 3. El punto de 3 le vamos a llamar análisis de relé R3. Análisis de relé R3. Ahora, una cosa que uno de repente la desconcierta, ciertamente, es que todo esto ustedes después lo van a hacer casi de memoria. ¿Cómo? Lo van a hacer casi mental, para mirar y calcular. Es increíble la habilidad que uno va adquiriendo. Aquí lo estamos haciendo pasito a pasito, pero después hay pasos que ya después los vamos a dejar de lado. Vamos a ir en este proceso de ir adquiriendo esta habilidad. Ya, fíjense. Planteamos nuestro problema, y 0, y 1, y 2 en el relé 3. Por tanto, ya dijimos, la secuencia 0 está ubicada aquí, fíjense, aquí. Aquí está abierto. Si había secuencia 0 acá, al estar abierto acá, no le llega corriente secuencia 0 al relé. Y por tanto aquí vale 0. La secuencia positiva. Fíjense, en la secuencia positiva, ¿qué corriente está pasando por aquí? ¿Es la I1A? No, es una parte de la I1A. Voy a llamarle a esta I1A 2'. Si le llamé prima a la protección 1, esta sería la 2'. Y por tanto acá, ¿cuál sería la corriente que vería? Entonces, fíjense, sería la I1', perdón, I1A 2', que es una parte de la I. ¿Cuánto vale la I1A? Aquí lo voy a poner, pongámosle aquí I1A 2' y 2A 2', indicando, ¿cierto?, el valor. Ahora, ¿cuánto es la corriente? Fíjense, la
y 1A, 2' es una parte de la I1A, una parte. La I1A vale 0,48. Y aquí aplicamos el tensor de corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Será la total por la opuesta, la del centro, dividido por la del centro más la adyacente. Y eso, por favor, la opuesta partido por... aquí le hicimos por la resta, miren. Pero aquí hagámoslo por el divisor. Y esto sería la opuesta. Bueno, también podemos calcular aquí, por favor, la I1A' como la total menos la I1A. Pero ¿cuál es el detalle acá? Que la I1A que aquí le pusimos ya está con desfase. Se empieza a complicar la cosa. Entonces aquí por eso es que las restas no siempre son tan buenas. Mejor aplicar el trabajo formal. ¿Sí? Sería entonces la opuesta 0,2859 dividido por la opuesta 0,2859 más la adyacente, que es la gama de 2,1115. Y esto me da, por favor, este factor, si me lo pueden calcular, por favor. 0,2859 dividido por 0,2859 más 2,1115. 0.1193. 0,1193. Y por tanto, ¿cuánto vale la I1A 2'? 0,05. 7. 057. 0,57. 74. 4. 4. Sí. 4. Y ahí tengo la corriente secuencia positiva que estaría bien en la protección 3. Ahora, ¿qué hacemos? Luego, y 0, y 1, y 2, asociada a la protección 3, será 0. No hay secuencia 0. Ahora aquí, fíjense, tenemos que nuevamente ver el camino desde el punto de falla hasta la protección. ¿Por cuántos transformadores paso? Solamente por el T2. No paso por ninguno más. Por tanto, ¿cuántos desfases debo incluir? Solamente uno, el del transformador T2. Y por tanto será 0,0574 con ángulo de más 30 y 0,0574 con ángulo de menos 30. Y ya sabemos cuál es la corriente ABC. De aquí entonces, la I sub A, I sub B, I sub C, sabemos que vale raíz de 3 por 0,0574, 0 menos raíz de 3 por 0,0574. Como me interesa la corriente más alta, me quedo con la fase A o la fase C, olvidando del signo. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, luego I sub A, I sub B, I sub C en el RL3 será igual a, si me hacen el cálculo, ¿cuánto da raíz de 3 por 0,0574? 0.0994. 0,0994. Sí. ¿Sí? Sí. 0 menos 0,0994. Multiplicamos por la corriente base. En la protección 3 está en la zona 2, 1347,1506. Y por la relación del TC, que es 5 sobre 400. 400. Y eso me daría, si me hace el cálculo, por favor.
1.6742 me dio a mí. 67, 42. 67, 4. 1,67. 0 menos 1,67. Acuérdense que en el caso de las corrientes, los relés basta con 2 decimales en términos del cálculo. Sí, una pregunta que yo sé que la he respondido antes, pero porque nunca me quedó muy bien clara. Cuando yo tengo, por ejemplo, cargas uniformes que salen con la flecha y yo sé que no entran dentro del... Perdón, ¿cargas de? Cuando tienen cargas con una flecha y simula una carga como un banco de motores, ¿ya? etcétera, etcétera, y esos no entran dentro del diagrama de impedancia, ¿por qué no entran? Ah, ya. Cargas. Claro, si tú tienes, por ejemplo, en el caso de la... Bueno, aquí no hay carga, pero tú puedes tener lo siguiente. Yo puedo tener lo siguiente. Una barra, donde aquí tengo un motor, y aquí tengo esto. Donde aquí yo te digo un motor, no sé, de 15.500 HP, 13,8 kb, y aquí tengo una carga que dice 2,5 MVA, 0,97 inductivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esta diferenciación? Bueno, aquí lo más importante es que esta representación se llama representación de carga concentrada. Carga concentrada. ¿Sí? Ahora, si yo escargo dentro de esa carga, me voy a encontrar con circuitos de iluminación, circuitos de fuerza y también con motores. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos la separación? Bueno, lo que estamos diciendo con esto es que los equipos que están conectados aquí en esta zona, si bien es cierto, demandan una cierta energía eléctrica, cuando hay una falla, esos equipos no aportan a la falla, a diferencia de este modelo. Ahora, fíjate, aquí podría, uno dice, pero en 2,5 MW tiene que haber un motor. Claro, aquí puede haber un motor, incluso de 1600 HP, aquí adentro. Y uno dice, pero profe, ¿por qué este motor que es más grande que este, usted lo concentra? Claro. Si tiene un variador de frecuencia, el variador de frecuencia, por la topología de los semiconductores, no permite que la corriente suba, no permite que aporte a la frecuencia. Y por tanto, para los efectos del cálculo de cortocircuito, un variador de frecuencia con un motor es como si no estuviera para la falla. ¿Así me explico? Distinto es si ahora hay un partidor suave. El partidor suave sí permite que la corriente se devuelva. ¿Sí? Y por tanto, ahí están las dos diferencias. O sea, aquí pueden haber equipos importantes, pero los equipos que están insertos en esa área no aportan a la corriente de falla. Y por eso es que tú, para el efecto del cálculo, lo dejas. ¿Sí? Dígame. El caso del variador de frecuencia se puede comparar con un PMG, un parque fotovoltaico, por ejemplo, o en su efecto un BES. Porque en los semiconductores también está el tema de la inversión y la rectificación en la parte de los semiconductores. Y resulta que cuando analizamos el tema de los aportes de corrientes de falla, los parques fotovoltaicos no tienen la capacidad de aporte que tiene, por ejemplo, una máquina rotatoria. Claro, en el caso de los parques eólicos, la única corriente de falla que se indica es la corriente terminal del parque. Esa es la corriente que estaría aportando, en el sentido de que si hay una falla, la corriente ¿de dónde parte? No parte de cero. Parte de la corriente normal que tenía el parque. ¿Sí? ¿Se entiende? La corriente de cortocircuito que aporta un parque es la corriente nominal del parque. Ellos no tienen energía para llegar a la falla. ¿Sí? Ahora, en el caso de un BES, como tú planteas, ahí lo que tengo, ¿cierto?, es un conjunto de baterías, y esas baterías lo que están haciendo es transferir después, donde alternan, para donde continúa alternan. ¿Sí? Ahora, es discutible poder evaluar el comportamiento y la carga que entregan o la energía que entregan a una falla.
no está todavía bien definido cuál es la dinámica. Y por tanto no me atrevería en este instante a decirte que el PES puede entregar tanta corriente en la falla. Lo que sí hacen es fijar un punto de básico, que es la corriente nominal. Ahora, en el caso... Eso significa que para efectos prácticos, si tuviera que graficarlo en un esquema como este, en vez de, por ejemplo, en vez de tengo un BES o tengo un parque fotovoltaico o un parque eólico, coloco la corriente nominal del equipo como aporte de la corriente falla. Ese sería el mejor de los casos. Y el peor escenario que tenemos que No aporta. Que no aporta. No aporta. Lo que pasa es que detrás... A ver, Es que, señor, ahí tengo, perdón la dislexia, pero si estamos considerando la corriente nominal, eso acrecienta la resultante de la corriente de falla. Sí. Pero si no aporta, no acrecienta la resultante. Entonces, ¿por qué el peor escenario es con... Porque mayor corriente de falla es con corriente nominal? Claro, lo que pasa es que, a ver... Perdón la dislexia. No. Fíjate, hace una falla trifásica aquí. ¿Sí? Hagamos una falla trifásica aquí, por ejemplo. Yo tengo acá la corriente, calculamos la corriente de falla en esta barra del terminal. Entonces, aquí hicimos, ¿cómo la calcularíamos nosotros? 1 partido por la impedancia eléctrica. ¿Sí? Ahora, en algún instante nos preocupamos de la corriente que había antes de la falla. No. Entonces, la condición de falla, normalmente, como las corrientes son mucho mayores que la corriente normal, en la práctica lo que tú tienes es que la corriente en la barra, la falla en la barra en lo he medido. Falla, aquí yo tengo la falla en el MI. Entonces, yo veo el punto de falla, voy a dibujar la corriente en el tiempo. Antes de la falla, ¿qué corriente había en el punto de los terminales del MI? La nominal. Asumiendo que estaba trabajando carga nominal. Claro. Y de aquí ocurre la falla y se dispara. Entonces, como la corriente de falla es mucho mayor que la corriente nominal, uno normalmente no la incorpora. ¿Me explico? Como cálculo. O sea, ya. Porque la corriente partió de este valor. No parte de cero, No parte de cero. parte de nominal. Entonces aquí, si fuéramos rigurosos, a todas las corrientes de cortocircuito tendríamos que sumarle la corriente de carga normal. Sumarlo por restar. Sumarla, porque de ahí sube. Ese es el punto partida. Se desprecia, No parte de cero, parte se desprecia porque es muy pequeña. Ahora, lo que pasa es que, claro, la corriente de falla, ¿cuánto es lo de la corriente de falla? Por el punto, hacer los valores. En el M... La falla en la barra, ¿En los términos del MI? fíjate, ¿La monofásica o la trifásica. ¿De qué corriente estamos hablando aquí? 3.000 amperes, 4.000 amperes. 4.000 amperes respecto a 200 es como el segundo decimal. ¿Estamos? Si lo llevo a la corriente nominal a kiloamperes, la corriente nominal de este motor será 200 amperes, 300 amperes. En kiloamperes son 0,2. O sea, estamos dentro de la banda de redondeo. Por eso es que nosotros no contemplamos. Y por tanto, normalmente, ¿qué es lo importante desde el punto de vista de la falla? Lo más relevante son los aportes de los elementos activos, que son los motores, y son el CEM y las máquinas. Todos los otros equipos, sí, aportan desde el punto de vista del punto de partida de la corriente, pero no es que ellos entreguen energía a la falla. Y en el caso el caso más patético es el caso de los motores que tienen control de velocidad o control de partida. Porque ahí sí la cosa cambia. Un motor de 1600 HP puede ser carga concentrada si es que tiene un variador de frecuencia, o puede ser una carga activa si es que tiene un partido usual. Por tanto, va a depender un poco, no sé si le respondo. Sí. ¿De quién? Entonces, por eso es que nosotros acá, para no entrar a picar con todos los elementos, concentramos. Ahora la concentramos, ¿por qué? Porque claro, este equipo, si no hay falla, va a demandar una cierta energía. Lo que no puedo hacer es no colocarlo, porque si no lo coloco, estoy indicando que ahí no hay demanda, y eso no es correcto. ¿Sí? Entonces, tenemos... ya me perdí, ¿qué estamos? Ya, estamos. Entonces, fíjense, aquí calculamos, ahora, cuando veamos protecciones, por favor, este es un mensaje que se lo adelanto un poco. Cuando veamos protecciones, ¿nos interesa calcular las tres corrientes? Cuando veamos protecciones, La más alta. ¿nos interesa calcular las tres corrientes? No, nos interesa solamente la más alta.
Y por tanto, cuando veamos protecciones, ya no aplicamos Fortescue, porque ya sabemos la regla, y con la regla aplicamos. Y no aplicamos la transformación que hemos estado haciendo acá, ¿sí? Porque aplicamos la condición, el criterio. ¿Cuál corriente de la estrella que me interesa? La más alta. Y por tanto, en una condición de 30 grados, ¿cuál es la más alta? Raíz de 3 por la corriente secuencia. Si hay un desfase 60, ¿cuál es la corriente más alta? 2 veces la corriente de fase de la secuencia, ¿sí? Entonces así vamos achicando el procedimiento. Ahora aquí, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque aquí me interesa que ustedes conozcan la base del cálculo. Y lo que yo les voy a pedir son las corrientes ABC que ven las protecciones frente a una falla X, ¿sí? Pero después bajamos un poco la intensidad y nos concentramos en lo que nos interesa. Ahora, fíjense, tenemos el D3, vámonos al D4. D4, análisis de relé R4. Ahora, ¿cómo es el relé? ¿Cuál es la corriente que ve el relé 3 y el 4? Fíjense que están en la línea. Ahora, ¿qué es lo único que me debo preocupar? Si esto fuera trifásica, nada, la corriente es la misma. Pero aquí, ¿de qué me debo preocupar? Si para llegar desde la barra de falla a la protección 4, tengo además de este transformador, tengo otro. Y por tanto, fíjense, aquí tengo el transformador, para seguir con el diagrama unilineal, aquí tengo el transformador T2. Y acá tengo otro, que es el transformador T3. El T2 es delta estrella aterrizado. Y el T3 está al revés, estrella aterrizado delta. Por tanto, cuando paso por el transformador T2 en la secuencia positiva, agrego 30. Bajo por aquí y al pasar por T3 hago el paso opuesto y por tanto se anula el desfase. ¿Cierto? Y por tanto, para el valor de R4 y 0 y 1 y 2 será 0 para la secuencia 0. La corriente de secuencia positiva es la misma del RL 3, pero sin desfase. Es decir, 0,0574, 0,0574. Aquí ya no incorporo el desfase. Ahora, si el transformador de 3 hubiera tenido relación, no estoy igual. No. De aquí paso con 30 y de aquí estoy pasando de estrella delta nuevamente con 30. Ahí. 30. Ahora sí, esta sesión delta estrella, ahí se ríe. Y por tanto aquí 60. Sería 60 menos 60. Entonces, acuérdense por favor, cada vez que yo paso de una estrella a una delta, hago este paso a la secuencia positiva y le agrego 30. Aquí, ¿qué estoy haciendo con el T3? Estoy pasando de estrella a delta. Nuevamente estoy haciendo el cambio. Y aparece 30 grados. Y por tanto aquí se sumarían los desfases. ¿Cuántos se habrían anulado? Si este transformador se ha sido delta estrella. Porque la delta de la estrella, la secuencia positiva, menos 30 grados. Menos 30 con lo más 30, 0. Por tanto, tenemos esto. Sabemos esto, ¿no? ¿Sabemos lo que hay que hacer acá? Dijimos, ya lo desarrollamos. Y por tanto, de aquí, lo que me queda entonces es que I sub A, I sub B, I sub C, esto es R4, será igual. Arriba, la corriente, 0,0574. Abajo, la corriente,
0,0574. Y al medio, ¿qué valor va? El valor de la corriente de secuencia amplificado por 2. Y con signo cambiado. ¿Y cuánto me da 0,0574 por 2, por favor? Menos 0.1148. Menos 0,1148. 1148. Ahora, como estamos calculando corriente en los relés, la calculamos a las 3. De acuerdo a esto, I sub A, I sub B, I sub C, en el relé 4 va a ser igual a 0,0574 menos 0,1148, 0,0574. Y aquí aplicamos. Esto está en por unidad. Lo pasamos a amperes reales, multiplicamos por la corriente base. ¿Cuál corriente base? ¿Dónde está ubicada la protección? El 4 está ubicado en la zona 3. Por tanto será por 3.207,5015. Ahí tengo la corriente en amperes primario, pero me interesa la corriente en el relé, por tanto multiplico por la relación del TC, que es 5 sobre 600. 207. Y ahí tendría la corriente que vería en cada fase de la corriente que recibía el relé. ¿Cuánto medía? 1.53. 1.53. 1,53. Después será menos 3,06 y 1,53. ¿Ciertos son? Ahora aquí acuérdense, por favor. Aquí estamos calculando las 3 corrientes. Después, cuando veamos protecciones, vamos a usar solamente la magnitud más alta. ¿Sí? Ya hemos terminado con la falla monofásica tierra, considerando una falla en los terminales de medio. Vamos ahora. ¿Ah? ¿Estamos ahora? ¿Quedan 7 minutos? ¿No? ¿Es cierto que yo hago ¿A milagros? las 12 o a las 12 empieza el ramo? ¿Estamos ahora? No me acuerdo si empieza a las 12 o esto termina a las 12. Ya, entonces, por favor, Tienes razón, les pido, para los alumnos del CEP, porque algunos aquí. Entonces, en CEP hay varios estudiantes que están reprobados. Y por tanto, la idea es esto, por favor, y esto que quede entre nosotros, que no borra esa grabación de aquí, porque eso no es lo que estoy haciendo, es absolutamente irregular. Va a haber una nueva fecha para la prueba integradora para aquellos que quieran hacer y cursar la prueba. La fecha es el día 25. jueves, creo jueves. Viernes 25. ¿Ah? Era 25 el viernes. Sí. Jueves 25 de septiembre. Jueves a las 6:30. Esta es una posibilidad que ustedes tendrían, quienes no han aprobado la asignatura, para poder revertir. Es igual que la integradora, no voy a cambiar nada, son las mismas preguntas, 10 preguntas, o sea, la estructura, 10 preguntas y un cálculo de falla trifásica. No voy a incorporar líneas, ni flujo de carga, ni estabilidad, solamente concentrarme en la misma materia de la prueba integral. Ahora, lo que sí les pido, por favor, y le pedí a José que me coordine esto, que me mande un listado de quiénes van a ser, para yo poder reproducir las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ahora, lo otro, los estudiantes que el semestre pasado reprobaron proyecto eléctrico, necesito que ustedes lo ubican, que no tengo todavía el dato, para que por favor se comuniquen conmigo por WhatsApp. Proyecto eléctrico. También tienen una solución intermedia. Bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. El otro viernes se va a hacer una actividad, entre comillas, lúdica de fiestas patrias. Vamos a hacer un cambio de sándwich por empanada y chorrellana y todo. Todo todavía. A ver, fíjense que han habido bastantes situaciones. Ustedes saben que el día lunes 15, martes 16 y miércoles 17 no estaba el calendario de las actividades no había suspensión de actividad. Sin embargo, han aparecido voces
pidiendo, ¿cierto?, que se dé ese día, esos 3 días. Ahora, esto se va a votar el día lunes. Así que el día lunes recién voy a poder saber si finalmente se acoge esto de que tendríamos toda esa semana, ¿cierto?, sin actividad acá. Hay voces que están a favor, otras voces que están en contra, no sé qué va a pasar. ¿No? Así que el lunes yo les voy a estar informando si hubiese clase la semana siguiente, si es que se suspenden o tendríamos alguna actividad. ¿Sí? Muy amable, gracias.